La gamificación y el aprendizaje basado en videojuegos son tendencias en alza llamadas a revolucionar el mundo de la educación. Solo hay que ver el papel tan importante que ocupan hoy los videojuegos en el ocio de los niños y niñas para darnos cuenta del potencial que tiene este tipo de entretenimiento si lo aplicamos en educación. Todos tenemos la falsa creencia de que a los niños les gustan los videojuegos porque son fáciles y odian los deberes porque son difíciles, cuando lo que ocurre es justo lo contrario. La mayoría de los videojuegos realmente son muy difíciles y requieren un dominio de la información, métodos bastante complejos que suponen un reto intelectual para el alumno, porque el alumno encuentra en el juego un estímulo para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Hoy en día existen multitud de productos digitales interactivos para enseñar a los niños materias curriculares. No obstante, muchas de estas herramientas están demasiado focalizadas hacia el profesor y a veces incluso pierden el foco de la diversión, que debe gobernar toda actividad. Nosotros, cuando nos planteamos desarrollar un entorno gamificado para la educación, fuimos directamente a la fuente y preguntamos a los niños: ¿cuál es vuestro juego preferido? Y la respuesta fue unánime: Minecraft. Para nosotros, un equipo formado por desarrolladores, psicólogos y pedagogos, Minecraft nos ofrece un entorno virtual de aprendizaje donde podemos modelar diferentes actividades educativas. Así es como surge Minecraft Academy. Minecraft Academy es una plataforma online donde trasladamos las actividades y deberes que los niños hacen habitualmente con lápiz y papel al mundo de Minecraft, intercalando pruebas lúdicas para hacer la experiencia mucho más divertida. Además, Minecraft Academy es accesible desde cualquier lugar y es compatible con cualquier metodología o herramienta existente en el aula. Minecraft Academy consta de dos grandes bloques diferenciados. Por un lado, las actividades curriculares y por otro, las necesidades educativas especiales. El área de necesidades educativas especiales en Minecraft está destinada para apoyar las intervenciones psicoeducativas ya existentes. En las actuales leyes de educación se defiende como principio básico la flexibilidad para adaptarse a las diversas actitudes, intereses y necesidades de los alumnos, así como a los cambios que se producen en la sociedad. Es decir, que las intervenciones psicoeducativas no deberían de permanecer ajenas ni a los intereses de los chicos y chicas, ni a las transformaciones que se producen en la sociedad. Y eso incluye necesariamente a la tecnología. Además, en los últimos años, la introducción de la tecnología en la psicología ha demostrado aportar mejoras a la práctica clínica cotidiana. En el área de necesidades educativas especiales trabajamos con funciones cognitivas como son el lenguaje y la comunicación, la atención, la memoria, metacognición, habilidades visoespaciales y la función ejecutiva. Pero además encontramos otros beneficios como puede ser el fomento de la autonomía. El videojuego aporta una retroalimentación y un feedback instantáneo, por lo que no requiere una supervisión continua por parte del terapeuta, del padre o del profesor. Además, es un entorno muy favorable para el aprendizaje, puesto que es físico, muy visual, está estructurado y perfectamente planificado. Además, el contraste sensorial capta muchísimo la atención de los chavales. Además, podemos encontrar otro beneficio, como es que mejora la interacción con el entorno, puesto que se da una continua exploración del mismo. Y una interacción social también se ve mejorada, porque sabemos que los intereses compartidos motivan la comunicación con otros. Nuestro proyecto hace florecer actitudes como la confianza en sí mismo, el espíritu emprendedor y la creatividad. En Minecraft Academy, los terapeutas van a encontrar un recurso donde apoyar sus intervenciones psicoeducativas ya puestas en marcha. Además, se las van a encontrar clasificadas por áreas, lo que facilita aún más su uso. La primera vez que instalé y me puse a jugar a Minecraft, no podía imaginar que estaba delante de algo que iba a cambiar por completo mi forma de dar clases. Descubrí que la jugabilidad y la motivación para construir mis propias herramientas podíamos utilizarlo para motivar a los niños a aprender algo más que a jugar. Hoy parece como si todo el mundo estuviera hablando de Minecraft en la educación. Cuando los profesores ven lo que hacen los alumnos con Minecraft, enseguida intentan buscar la manera de usarlo para las clases, pero la mayoría de las veces no saben por dónde empezar.
Con esto en mente, uno de los objetivos de Minecraft Academy es que los profesores de todo el mundo tengan a mano una herramienta con la que puedan gamificar los contenidos de sus clases. Una de las principales ventajas de Minecraft es su capacidad de ser modificado para adaptarse a los planos de estudio. Aprovechando esta cualidad y con el objetivo de evitar a padres y profesores la ardua tarea de diseñar mapas desde cero, hemos diseñado una serie de mapas donde los niños podrán poner en práctica los contenidos curriculares de la escuela y además pasárselo bien. Para utilizar esta herramienta, el educador lo único que tiene que hacer es ir a nuestra página web, seleccionar el nivel educativo y la materia que quiere poner en práctica y tendrá acceso a los mapas que hemos diseñado. Tras mi experiencia con Minecraft, puedo asegurar que los niños estarán deseando de continuar con el temario para poder seguir jugando con Minecraft. Para ellos, utilizar Minecraft es mucho más que hacer las tareas, es ser los protagonistas de su propio aprendizaje. La mayoría de las plataformas y aplicaciones educativas parten de ejercicios tradicionales y añaden elementos de gamificación para hacerlas más atractivas. Nosotros, sin embargo, hemos recorrido el camino justo contrario. Partimos del videojuego más popular de la historia e incluimos todas las materias curriculares con todos sus contenidos. Así que la próxima vez que vean Minecraft Academy, recuerden que esto no es un juego. ¡Sí que lo beberé!